Señores estudiantes, muy buenos días con todos. Espero que todos se encuentren bien. En esta semana nos toca ver lo que es el planteamiento del problema, objetivos y justificación. Cada uno de estos son muy importantes para, obviamente, hacer nuestra tesis, ¿no? Pero no nos olvidemos que una clase anterior también justamente hablamos de la investigación, el rol del investigador, ¿no es cierto? Cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que plantear. Y hoy día nos toca un tema, obviamente, nuevo que nosotros tenemos que trabajar. Así que con la bienvenida del caso a cada uno de ustedes, esperando que esta semana, obviamente, que son temas muy importantes, ¿no? Para trabajar lo que es en la parte investigativa. Entonces, empezamos, ¿no? Con la bienvenida del caso y algo que es muy importante, Aristóteles, ¿no? Aristóteles es uno de los filósofos que también fue discípulo de Sócrates, ¿es cierto? Esperen un ratito, voy a poner esto más acá arriba, está acá abajo. Ahí, solo acomodo esto. Bueno, como estamos haciendo en vivo, todo está saliendo en vivo. Ya. Entonces, ¿cómo se llama? Aristóteles es un discípulo de Sócrates, ¿no? Y obviamente Aristóteles fue uno de los asesores, se puede decir, de Alejandro Magno, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe quién fue Alejandro Magno? ¿Alguien ha escuchado? Alejandro Magno. ¿Alguien, Silis, el señores gran estudiantes? emperador de Grecia, conquistador que conquistó muchos imperios y también hizo la gran Universidad de Alejandría. Entonces, Exacto. en todo lo que Siga, siga, es Norma. el conocimiento filosófico y todo lo que lleva la raíz filosófica para llegar a lo teológico y todo el imperio, pues se apoderó de gran parte de Europa y podríamos decir que es uno de los grandes emperadores. Muy bien. Lo dijo todo Norma. Felicitaciones, Norma. Ya. Le anota, por favor, actuación en clase a Norma. Ya. Ella ya tiene actuación, así que le hacemos autor a otros compañeros. Obviamente fundó lo que es Alejandría, ¿no? Y fue uno de los grandes asesores de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue uno de los conquistadores más grandes de Europa y Asia, ¿no? A sus 19 años, muriendo a una temprana edad de 26 años. Pero atrás de ese gran señor, de ese gran conquistador, estaba Aristóteles. Sí, el gran Aristóteles, ¿no? Que decía que no solamente hay que ganar las batallas con armas, sino con inteligencia y sabiduría. Él decía que hay que preparar a la juventud y al pueblo. Entonces, y esos procesos de preparar a la juventud como la educación demora, hay procesos, ¿no? Por ejemplo, usted hace un edificio, ¿no? Como lo hizo, qué sé yo, el presidente Correa, en 4 o 5 años construyó edificios, hospitales, centros de salud, subió los sueldos a los maestros, etcétera, etcétera, porque es algo que se puede hacer. Tiene un principio, tiene un fin y tiene un plazo. Pero la educación, señores estudiantes, demora más. El proceso de educación para mejorar una generación, una población, demora 18, 19 años. ¿Por qué? Porque estamos hablando desde el inicial, desde la escuela, desde el colegio, desde la universidad. O sea, su proceso siempre va a ser más lento, pero es uno de los mejores procesos. Eso sí, es lo mejor que puede hacer un gobierno invertir en educación y en calidad. ¿Sí? Pero es lo que más se demora. Entonces Aristóteles hablaba desde ese punto de vista que hay que preparar a los jóvenes para la sociedad y también para el Estado, no siendo autoridades. Y también el gran Aristóteles también era un poco, se podría decir que para él el Estado era un político, el Estado era una persona que tenía dinero. O sea, para él no había, la mujer no era Estado, no era parte de un Estado, o no era como un ciudadano, se podría decir, ¿no es cierto? Los esclavos no eran ciudadanos y tampoco las personas que emigraban no eran ciudadanos para Aristóteles, ¿no es cierto? Para él respetaba y decía que o Alejandro respete todo lo que conquiste, pero ahí los que tomaban las decisiones eran los políticos y los que tenían situaciones económicas poderosas, no considerados ni los niños, ni las mujeres, ni los, ¿cómo se llama?, personas, ¿cómo se llaman?, ni los esclavos. Ellos no eran considerados ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el gran Aristóteles? Nos dice, el objetivo marcado para la educación era del de preparar a los jóvenes, ¿no es cierto? Estamos bien, despertándoles en cada uno de ellos su inteligencia. Bien, ¿no es cierto? Para asumir a largo plazo posiciones de liderazgo que se tiene que hacer, trabajar en equipo, como ustedes, ¿no es cierto? En las tareas de Estado o la sociedad, lo que les dije, ¿no es cierto? Desde el Estado, siendo alcalde, siendo prefecto, siendo director distrital, siendo planificador, siendo director de educación, siendo ministro de educación, siendo subsecretario de educación, ¿no es cierto? Y en la sociedad, creando una escuela, creando un establecimiento educativo, creando una guardería o siendo parte del desarrollo como tal, ¿no? La posibilidad de formar nuevos ciudadanos. Cuando tenemos lo que dice Aristóteles es verdad. Nosotros tenemos que trabajar en esa sociedad. Por ejemplo, yo en este momento pongo el ejemplo de los 35, de los 40 estudiantes que están aquí. Puede ser que unos 35, 36, por ejemplo, digamos por dar así, pongámosle dos.
lo mínimo, más que todo ustedes ya están en otro nivel, que todo lo que se dice van a coger como esponjita, no son como los jóvenes que del grupo del 100% cogerán un 50%, ustedes ya son personas ya que están preparados, muchos ya tienen experiencia. Entonces, con ustedes va a haber una semilla que sembrar. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Ustedes lo que se están aprendiendo van a replicar con sus estudiantes, ¿no es cierto? Y en el momento que ustedes, algunos que no lo son, van a tener la oportunidad también de fomentar eso. O sea, que no vamos a hacer solo uno o dos, ya no vamos a hacer una golondrina, sino que vamos a hacer varias golondrinas, ¿no es cierto? Que duplique. Eso es lo que decía el gran Aristóteles sobre la educación, sobre el modelo también que se debe hacer, ¿no? Aristóteles, como toda persona, no fue 100% bueno, ¿no? También tenía sus cosas. Y léanle Aristóteles y van a ver algunas cositas negativas también que tenía él. Como toda persona, ¿no es cierto?, en el mundo, pero ayudó a Alejandro Magno. Y así tienen que ser toda persona, ¿no? Todo, qué sé yo, eh, todo alcalde, todo prefecto, todo rector, todo gobernador tiene asesores. Todos tenemos asesores, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que encargarnos de coger los buenos asesores. Asesores que nos permitan caminar. Por ejemplo, se me ocurre, yo no sé inglés, pero mi asesor debe saber inglés. No voy a ser yo con mi asesor sentados cogiendo una biblioteca, los dos leyendo qué es lo que significa en inglés. Eso se refiere a tener un buen pensamiento. Lo que yo no puedo, no tengo esa capacidad, tengo que coger una persona. Por ejemplo, se me ocurre, Maura o Norma maneja 100% el inglés. Yo tengo que cogerles a ellos. Y digamos que Sara es mi amiga, pero no se trata de amistad, se trata de quién sabe más. Porque si quieres hacer un buen gobierno, una buena administración, debes escoger al que sabe más y el que te puede guiar más, no por amistad. Porque yo y Sara no sabemos inglés y estamos jodidos, cogidos un libro de inglés ahí sin saber qué hacer, ni izquierda ni derecha, ni hacer nada, ¿no? Entonces a eso es lo que se refiere en todo eso, ¿no es cierto? Y cuando hablamos nosotros del aspecto del objetivo general, los específicos no lo vale, solo el general, ¿no es cierto? Analizar los principios fundamentales, la metodología, los estudios de los casos de planteamiento del problema, objetivo y justificación. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué se debe plantear un problema? Se plantea un problema siempre y cuando haya la necesidad de resolver ese problema, ¿no es cierto? Los objetivos que son el camino, son la ruta que ayuda a resolver ese problema y la justificación, razón, motivo, circunstancias, tanto de la parte teórica de la justificación y cómo unimos esas variables, ¿para qué? Para que podamos resolver el problema y para que pueda haber tesis, ¿no es cierto? Y para que nos podamos graduar también y para que pueda haber el baile y todo lo demás, pero todo nace del problema, ¿no es cierto? Entonces es algo muy fundamental dentro de lo que es el conocimiento. Cuando hablamos del planteamiento del problema, señores estudiantes, hablamos de muchos hechos realmente y vamos desde la parte de la parte teórica, se puede decir. Vamos, Daniela, ¿qué nos dice hasta dónde que dice cómo? ¿Ya? Para que puedan leer el resto de sus compañeros. Planteamiento del problema. De forma general, el problema es una cuestión que se plantea el investigador ante un hecho o una situación que se le presenta una duda o disyuntiva. Surge de uno la experiencia personal en el campo de la investigación, dos de la investigación ya realizada según Carrier 1985, página 12. Para que sea científico, el problema debe reunir unas características determinadas como Ya, el investigador realmente tiene que buscar ese problema, obviamente. Una vez que investigue, tiene que ver la parte también que se pueda resolver, ¿no? No solamente es encontrar el problema, señores estudiantes, también debe ser el problema que se pueda resolver, porque si no encontramos un problema que se pueda resolver, ese problema va a ser imposible. Por ejemplo, queremos, como ya hablamos anteriormente, relacionando cosas anteriores, por ejemplo, si nosotros queremos resolver por ejemplo, si la historia de Cantuña existe o no existe, tantas cosas que han pasado, tantos años que han pasado, tantos siglos que han pasado, nadie ha descubierto si eso es una leyenda o es verdad o es un mito, lo que sea. Entonces, meternos a tratar de buscar ese problema, no vamos a encontrar. Entonces, debe ser algo que nosotros demos una solución. Y si es que nosotros tenemos, por ejemplo, la teoría, la parte también de la ciencia, ¿no es cierto? Los libros, todos los textos y exactamente, y las investigaciones, entonces tenemos que irnos por esa corriente. Y nos dice aquí que tiene que ser relevante. ¿Por qué, María, tiene que ser relevante esa investigación para plantearse como un problema? ser relevante. Dentro de los estudios de caso, ser algo importante que pueda ayudar a la comunidad, tener escrito de libros, autores que manifiesten su importancia. Ya. ¿Por qué tiene que ser relevante? Perdón, relevante, porque justamente debe ser mediante la ciencia, ¿no? Mediante la ciencia que diga, por ejemplo, enseñar con tecnologías, por ejemplo, enseñar con tecnologías o con las TICs, mejora el aprendizaje de los estudiantes, ¿no es cierto? Mejora la enseñanza aprendizaje de los estudiantes de hacer cursos, es verdad, porque los chicos están en este rato metidos en la tecnología.
Entonces usted le hace un Kahoot, le hace un Quizzes, le hace un bonito, le hace la pregunta qué es matemáticas, qué es factorización, qué es factor común, qué es trinomio cuadrado perfecto, y le da algunas opciones. Ellos encantados de la vida, ¿no? Entonces, eso es relevante, ¿no es cierto? Cómo eso ayuda justamente a la enseñanza-aprendizaje del estudiante. Entonces, a eso se refiere. Vamos con la siguiente, que es otro, o son los puntos, ¿no? Que debe ir. Ojo, verán, regreso. El planteamiento del problema, lo que debe ir en el planteamiento. Dice que uno tiene que ser relevante, ¿no es cierto? Tiene que nacer de algo muy importante. Lo otro dice que debe ser resoluble, o sea, que se pueda resolver. Relacionar con variables, permitir verificación empírica. Vamos con resoluble, Vilma. Resoluble, se puede realizar y plantear, se transforme en algo real, plantearse con claridad, precisión y claro de ejecutar. A eso se refiere. No solamente que tiene que ver el problema, lo que dijimos con Cantuña, ¿no? O sea, algo que se pueda resolver, Vilma. Sí, si usted no puede resolver ese problema, si es demasiado grande y no está en en sus manos científicamente, pedagógicamente, usted no lo va a hacer, porque es capaz que no se va a poder ni graduar, porque va a ser imposible, ¿no es cierto? Entonces debe ser algo que tenga una respuesta, ¿no es cierto? Vamos con la siguiente, Maura, relacionar variables. Relacionar variables, poner variables que determinen causa y efecto, los mismos que dar una solución a un problema. Variable dependiente y dependiente. Dependiente e independientes aquí. Ahí me he jalado yo, perdón. Dependiente, independiente. Y les digo por qué. Tenemos que primeramente tener dos variables, ¿no? Ya le voy a corregir eso, ya no se preocupen de eso, ¿ya? Dependiente, dependiente, sí. Y es dependiente, independiente. Tenemos que tener dos variables, causa y efecto, ¿no? Por ejemplo, cómo el software educativo de inglés mejora el aprendizaje significativo de los niños, ¿no es cierto? El software como tal, como una aplicación, como TICS, cómo permite alcanzar al niño a aprender, por ejemplo, las vocales, el alfabeto, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, es una causa y es un efecto. Tenemos una variable dependiente y la otra independiente, ¿no es cierto? La dependiente, la que justamente sería el software, independiente que depende de cómo esté hecho para que pueda resolver ese problema, ¿no es cierto? Luis, permitir verificar. Permitir verificar empírica, poder medir y saber que su hipótesis se cumple. Por ende, hay solución al fenómeno de estudio. Obviamente, obviamente. Entonces, permitir verificar. Entonces, ¿qué quiere decir? Es que nosotros tenemos una hipótesis, ¿no es cierto? Esa hipótesis mediante nuestros estudios estadísticos, mediante nuestro estudio de campo, mediante nuestras entrevistas, qué sé yo, podemos ver que eso se va a cumplir, se tiene que cumplir, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere. Entonces, cuando hablamos nosotros de planteamiento del problema, tiene que tener estas características, ¿no? Tiene que ponerse características y tiene que verse las características, ¿no es cierto?, como tales. Por lo tanto, para delimitar un problema, ¿cómo lo hacemos, Alejandra? ¿Cómo delimitamos un problema? Para delimitar el problema concreto de investigación suele servir de ayuda al plantearse cuál es la pregunta concreta que esperamos contestar con la investigación. El problema concreto de la investigación debe ir encaminado a contestar a esta pregunta, por lo tanto, en él. Planteamiento del problema, dice, ¿no es cierto? Ya, Alejandra está ahí nomás. Mire, nosotros tenemos que justamente en investigación, obviamente estamos hablando justamente solo del planteamiento del problema, después nos vamos a justificación, después nos vamos a objetivos, nos estamos hablando cómo se tiene, o sea, le hice más desminuzado, se podría decir, parte por parte, ¿no es cierto? Para ver cómo está esta estructura. Entonces vamos con lo primero que tenemos que ver, planteamiento del problema, Estefanía. Planteamiento del problema. Deberá anotarse aquellos elementos que se relacionan con el problema. Se deberán explicar solo los elementos o variables que incidan sobre el objeto de estudio. Ya está ahí nomás. Primero, yendo a la pregunta de arriba, ¿no es cierto? Para limitar el problema, ¿cuáles son las preguntas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las preguntas que necesitamos para plantear ese problema, ¿no es cierto? Para resolver ese problema. Y cuando hablamos aquí, dice la relación con el problema, los elementos que relacionan con ese problema. Entonces, las variables que vamos a utilizar, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vamos a dar esa solución? A eso es lo que se refiere. ¿Y cómo plantear el problema, Gladys? ¿Cómo planteamos el problema? Gladys, ¿cómo planteamos el problema? Gladys, está apagado el micrófono, Gladys.
Está apagado el micrófono, Gladys. En la parte de abajo hay una opcioncita para activarle y cerrar el micrófono. Si está con el teléfono, en la parte izquierda abajo, Sí, ahí estoy está, en el ahí. teléfono. Ya Ok, encontré, gracias, Luis. no se preocupe. El planteamiento del problema deberán anotarse aquellos elementos que se relacionan con el problema. Se deberán explicar solo los elementos o No, variables que inciden, lo de abajo era Gladys. ¿Cómo plantear el problema? La parte de acá abajo. que se puede ¿Se plantear puede de plantear forma de forma? Exactamente. asertiva, descriptiva o interrogativa. Cuando ustedes plantean el problema, señores estudiantes, ¿lo pueden hacer? ¿De cuántas formas pueden hacer? ¿De cuántas formas pueden hacer? Señores, de tres formas. De Tres tres formas. formas. De tres formas, ya. De De tres tres formas, es formas. lo que nos dice la investigación. Pueden hacer de tres formas. Ya sea interrogativa como pregunta. ¿Cómo favorece el desarrollo de un software educativa en área de ciencias naturales para que los niños aprendan sobre las plantas? Pregunta es, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Interrogativa, ¿sí, no es cierto? Descriptiva, describiendo. El desarrollo de un software educativo mejorará la enseñanza-aprendizaje de los niños de ciencias naturales. Aseverativa, implementación del software educativo para mejorar la enseñanza-aprendizaje de estudios sociales. Sí, sí, sí me va a entender. De las tres formas estamos haciendo bien, ¿no es cierto? Estamos haciendo bien cualquiera de las tres formas que son las maneras que podemos, ya sea aseverativa, descriptiva, interrogativa, ¿sí? Cuando lo ponemos así el signo, ¿no es cierto? Entonces, ahí se plantea. Hasta ahí queda claro cómo se tiene que plantear un problema y cómo se tiene que buscar un problema, señores estudiantes, para pasar al siguiente tema. Si es que hay Profe, una pregunta, disculpe, por favor, ya, sí, ¿cómo vamos al era siguiente. A ver, no escuché. Vamos. ¿Cómo planteamos los objetivos de la investigación? Ya le dejamos el problema, ya está hecho, ¿no? Ya sabemos cómo se hace, cómo se tiene que plantear, tenemos que buscar un problema que realmente lo podamos solucionar, ¿no es cierto? Debe ser también enfocado un poco a las variables y todo lo demás, ¿no es cierto? Y debe ser algo que se pueda resolver, ya. ¿Cómo plantear los objetivos de la investigación? Vamos con Sara, ¿cómo planteamos? A ver, ¿qué dice ahí? ¿Cómo plantear los objetivos de la investigación? Los objetivos representan las metas que se desean alcanzar con la investigación. Estos deben ser claros, específicos, medibles y alcanzables. Ya. Se dividen en dos tipos, objetivos generales y Ya, objetivos específicos. ahí nomás, ya, hasta ahí nomás, ya. Dice que el planteamiento del problema se tiene que hacer se tiene que plantear en una forma de las metas que nosotros buscamos y queremos llevarnos. Dice que deben ser muy claros, ¿no es cierto? Dice que deben ser específicos, dice que ser medibles, dice, ¿no es cierto? Y lo otro dice que deben ser alcanzables, nos dice. Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Esos son los objetivos como tal. Pero aquí tenemos el objetivo general que siempre nos piden, ¿no es cierto? Cuando hacemos nuestra investigación, dicen, por favor, ponga su objetivo general y tres específicos. Generalmente utilizamos nosotros tres, ¿no? Pero ahí yo les puse cuatro, con el fin que puedan utilizar un poco más, pero generalmente son tres, ¿no? Y más o menos yo con esta aplicación de aquí no puedo dibujar, pero me hubiese querido, encantado dibujar. Me hubiese gustado dibujar, pero no tengo. Con otra aplicación sí puedo dibujar. Por aquí no puedo dibujar. Déjenme ver un ratito si es que puedo dibujar un ratito, hacer una pausa. Con pizarra, pizarra, nueva pizarra, conectar pizarra. Ya. Solo con las disculpas del caso que yo soy mal dibujante, así que me sabrán disculpar por esa manera. Ya. El objetivo, digamos que el objetivo de Cristian, ¿no es cierto? Cristian está aquí. Dije que soy malo para dibujar, así que me disculpo. Ya. El objetivo de Cristian era inscribirse en la Universidad Estatal de Bolívar, ¿no es cierto? Para que después de un trayecto de tiempo, ¿no es cierto? Tiempo, pueda cumplir su meta de tener su título, ¿no es cierto? Ya. Y poderse graduar, obviamente, ¿no es cierto? Salir acá y graduarse de la Universidad de Bolívar. Aquí está su gorrito y aquí está su capa, ¿no? Digamos, soy malo para dibujar, así que por favor, con las disculpas del caso. Ya. Pero para llegar a esta meta, ¿sí están viendo mi dibujo?
Sí, 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 magíster. Sí, Para llegar a Sí, se esta ve. meta, Cristian tiene que presentar deberes, tareas, trabajos, ¿no es cierto? Hacer también lo que se llama trabajo grupal, ¿sí? Tiene que hacer eso, ¿no? ¿Cierto? Tiene que hacer un montón de cosas, un montón de actividades, ¿no es cierto? Pasar las asignaturas, hacer deberes y todo eso para llegar a esta meta final, ¿no es cierto? Para concluir esta meta que está aquí. Los objetivos son el camino que explica cómo lo vamos a hacer y cómo le vamos a desarrollar. Para el último sería graduarse, desarrollar, aplicar, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, con esa terminología, ¿no? En infinitivos, ¿no es cierto? Para llegar a esto, ¿no es cierto? Y aquí en la investigación viene a ser lo mismo, viene a ser lo mismo. Ya se me quitó la presentación, espérenme un ratito. Vamos allá. Se me quitó la presentación aquí. Entonces aquí viene a ser lo mismo, lo mismo. Donde me quedé, planteamiento, ya. Entonces viene a ser todo, ¿no es cierto? Por eso digo que tiene que ser claro, específico, medible, alcanzable, ¿no es cierto? Ahora vamos, ¿qué tiene que tener el objetivo general, Blanca? Ayúdame con la lectura, por favor, Blanca. ¿Qué tiene que tener? Blanca Amaguaña. Actívele el micrófono, Blanca. Blanca, ¿si me escucha? Parece que Blanca no me escucha. Vamos con Yolanda. Yolanda, por favor, ayúdame con la Objetivo lectura. general. Objetivo Es la general. finalidad principal de la investigación y que debe expresar de manera global que se pretende lograr con el estudio. Es decir, todo aquello que pretende alcanzar con su trabajo de investigación con la relación directa con el tema y problema. Por ejemplo, analizar el impacto del uso de la inteligencia artificial en la educación superior en Latinoamérica. Ya miren, sí, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser algo que englobe con el problema, debe ser algo que tenga un efecto que, o sea, lo que nosotros queremos alcanzar, lo que hicimos el ejemplo que fue con Cristian, ¿no? ¿Cómo vamos a alcanzar, no es cierto? Debe ser, el objetivo general es englobar todo el estudio, todo el problema, ¿no es cierto? Entonces, es decir, alcanzar su trabajo de investigación con relación a la dirección del tema y del problema, ¿no es cierto? Como nos explica ahí. Vamos con objetivos específicos. Ahí son los objetivos específicos. ¿Qué son los objetivos específicos, Magdalena? La primera nada más, Magdalena. Son acciones concretas que permiten alcanzar el objetivo general. Deben Así, formularse de manera precisa y en términos de acción. ya, hasta ahí. Lo que nos dice Magdalena es que nos permiten alcanzar el objetivo general. Yo me planteé el objetivo general, graduarme de la universidad. Entonces, el específico viene a ser sus caminitos, presentar deberes, tareas, trabajar en grupo, presentar APE, ¿sí me hago entender? Entonces, tengo que hacer un montón de actividades para cumplir ese general. Eres específico, entonces son, como yo les dije, caminos, herramientas que nos permiten hacer, ¿no es cierto? Ana, por favor, vamos con el siguiente. Se los conoce también, Si los conoce también como objetivo de tarea que conllevan al cumplimiento del objetivo general ¿ya? mediante pasos concretos. Los objetivos específicos deben responder de manera implícita a las siguientes interrogantes: ¿qué acciones debe planificar para Planificar. lograr el objetivo general? ¿Cuáles pasos han de ser, han de darse durante la La investigación para investigación. el logro de objetivo general? Ya. Entonces, miren, el específico ha sido las acciones que debo aplicar, ¿no es cierto? Entonces, investigar bibliográficamente en textos, libros, cuadernos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Evaluar sobre el modelo de aprendizaje. Y el último sería desarrollar. El último sería ejecutar, ¿no es cierto? Porque es que son pasos, ¿no es cierto? Si ya veo, si investigo, ya cojo, ¿no es cierto? Lo último sería desarrollar la guía, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O me equivoco? Sí, ¿no es cierto? La última sería implantar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? El método de estudio que estoy planificando, ¿sí o no? Entonces, la última rueda tiene que ya ir ejecutando, o sea, en otras palabras, viene a ser la ejecución, ¿no es cierto? Vamos con algunos ejemplos que podrían ser. Vamos, Cristian, identificar. Cristian,
Está apagado el micrófono, Cristian. Cristian, está apagado el micrófono. Hasta que Cristian pueda activar el micrófono, vamos con Mónica. Mónica, identificar. Identificar las principales aplicaciones de la inteligencia artificial en la educación superior. Correcto, porque Evaluar. estábamos hablando de inteligencia artificial, no, hasta ahí nada más. Vamos siguiente para que todos puedan leer. Mónica. A ver, vamos con Cristina, perdón. Cristina, ya Mónica baje la mano. Cristina, evaluar. Cristina, si nos escucha, parece que no. Vamos, Sí, sí, Blanca. listen, A ver, listen. evaluar, Cristina. Evaluar las ventajas y desventajas del uso de herramientas de IA en el aprendizaje universitario. Correcto, muy bien. Blanca, vamos con examinar. Examinar las percepciones de docentes y estudiantes sobre la incorporación de la IA en el proceso educativo. Ya, vamos con Susana, ¿qué dice la siguiente? Susana. Ya, dice. Identificar las Ya. principales No, aplicaciones de la... proponer, Blanca, la última. Examinar, proponer. Proponer. Proponer estrategias para optimizar el uso de la instituciones académicas. Ya, miren. Primero, chicos, quiero que primero los centremos aquí, porque esto es importante amarrar bien los objetivos. Si no amarramos bien los objetivos, nos van a llamar la atención también en eso. Y también, obviamente, me van a llamar también la atención a mí. Miren, cuando nosotros hablamos de objetivos específicos, dice que ese es el camino para llegar al objetivo general. Eso nos dijo la lámina anterior, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Hasta ahí estamos todo bien, ¿no es cierto? Todos estamos de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos bien. Ahora, no, está en infinitivo. Si ustedes se detallan, miren, identificar, evaluar, examinar, proponer, todos están terminados en AR, ¿no es cierto? Y entonces ya vamos entendiendo, ¿no es cierto? Entonces ahí dice identificar las principales aplicaciones de la inteligencia artificial. Identificar, o el otro sería investigar bibliográficamente. Por ejemplo, ahí está identificar, pero yo puedo decir investigar bibliográficamente qué es el aprendizaje significativo o qué son las TICs, que está bien. Evaluar las ventajas y desventajas sobre la enseñanza-aprendizaje, que está bien. Examinar en textos, libros, qué sé yo, sobre lo que es aprendizaje significativo. Y la última, solamente son tres, ¿no? Pero yo le puse una unita más, ahí están cuatro. La forma, no. La última es proponer estrategias para optimizar el uso de la inteligencia artificial, desarrollo de estrategias para el aprendizaje, para mejorar el aprendizaje significativo con la herramienta de la inteligencia artificial. ¿Sí me entienden? La última rueda de este coche es proponer, o sea, el objetivo específico es el que le ayuda al general que se cumpla. No sé, es que ahí me hice entender, señores estudiantes, ¿sí? Me hice entender así. Entonces, termina de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, es la propuesta. La último objetivo tiene que ser cómo nosotros proponemos para que esto se pueda cumplir, ¿no es cierto? Y tiene que cumplirse, porque nosotros estamos viendo un problema que existe, pero se tiene que cumplir ese objetivo, ¿no es cierto? Ya. No sé si es que está por ahí, está entendido, ¿no? Repetimos nuevamente. Los objetivos específicos tienen una relación con el objetivo general. Son los pasos y el camino que te permite cumplir el objetivo general. Y van en terminologías AR, identificar, evaluar, examinar, proponer, desarrollar, etcétera, 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 ¿no es cierto? Pero el último objetivo es el que empuja para que el resto se cumpla. O sea, para que se cumpla el objetivo general. Así como pusimos esa situación de Cristian, que entró a la universidad y la última es que salga de licenciado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces ya sería graduación de Cristian de la Universidad Estatal de Bolívar. Graduación, ¿no es cierto? Graduación o el desarrollo ya de cómo se llama como profesional. La justificación, yo como les dije al inicio, ¿no? Aquí tienen que tener buena labia, así como tienen los guarandeños, una buena labia, ¿no es cierto? Aquí es donde que tienen que ustedes poner lo mejor de lo mejor. Obviamente investigando, ¿no? No es que van a sacar de la cabeza. Tienen que investigar y tienen que, ¿por qué su propuesta, por ejemplo, es la mejor?
¿sí? Aquí, pero hay pasos para identificar para que esto se pueda cumplir de esa manera, ¿no es cierto? Entonces hay pasos y hay caminos. Vamos, Cristian, dime la primera, la justificación. ¿Qué nos dice el primer párrafo? La Expone justificación las razones. expone las razones, motivos a realizar el trabajo de investigación, describe claramente la importancia, su pertenencia, cuál es la novedad científica que conlleva a solucionar el problema planteado. Miren lo que dijo Cristian, importancia. Después dijo novedad científica. Ah, ya. Entonces tenemos que aquí poner que es un algo, la última panacea, lo que les dije yo, ¿no? Morochamente hablando, les dije así. Entonces aquí tienen que poner lo más importante, ¿no es cierto? Entonces ahí están los autores que hablan sobre la inteligencia artificial, que hablan sobre el desarrollo y aprendizaje, que hablan sobre la motricidad fina gruesa, y hay autores que hablan de eso, ¿no? Entonces yo cojo, por ejemplo, ¿por qué utilizamos las tecnologías digitales? Yo puedo poner, según Wilson Tamami, por decir que he escrito un libro, según Wilson Tamami en el año 2019 pasó el COVID-19 donde que muchos de los docentes no sabían manejar pues, plataformas virtuales como Zoom y Teams, por lo cual es algo muy importante que los profesores aprendan a manejar plataformas virtuales como Meet y como Zoom. Y según el autor, Wilson Tamami, por decirlo así. Entonces, es una novedad científica, ¿no es cierto? Entonces, yo de eso me agarro y cojo y comienzo a hacer lo mío. No sé si es que me entienden por ahí. Entonces, justifico por qué es importante enseñarles, por ejemplo, a unos profesores de una escuelita rural de Vinchó, Casipamba, que ellos también sepan manejar Meet y sepan manejar Zoom, ¿no es cierto? Porque es una forma también de enseñanza paralela. ¿Sí ven? Entonces, pero yo me basé en la parte científica, me basé en los autores, me basé en una persona que ha hecho. Entonces, a eso se refiere. Justificación de la investigación, Gabriela. Justificación de la investigación. La justificación responde a la pregunta de por qué es importante llevar a cabo el estudio. En este Ujú, apartado se deben exponer las razones que así hacen es. relevante la investigación desde diferentes enfoques. ¿Sigo? Correcto. Mire, ahí está ahí nomás. Miren, aquí es la importancia, como yo les dije, lo bonito, lo que tienen que pintar, decir que no hay mejor trabajo que los que ustedes están haciendo. Obviamente ustedes para eso tiene que haber problema, ¿no es cierto? Debe haber un problema que van a resolver, pero la justificación es lo mejor. Como yo me acuerdo muy claramente cuando el profesor me decía, o en mi ponencia me decía, pero no hay mejor software que ustedes, no hay mejor propuesta que la suya. Dije que no. Y me dice, usted parece a los políticos, que todo lo suyo es mejor. Digo, lo mío es mejor hasta que venga una persona, coja mi modelo y me lo mejore. Pero yo también me he basado en otros modelos, en otros trabajos para hacer lo mío, pero en este momento lo mío es lo mejor. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que se refiere. Vamos con la siguiente norma. Justificación teórica. Justificación teórica. Explica cómo el estudio contribuirá al conocimiento existente en el área académico. Puede fundamentarse en la identificación de vacíos de información o en la actualización de teorías previas. Ya por eso, lo que les dije al principio, Norma. Nos baso en el libro que escribió Gabriela, que escribió Cristian, que escribió Norma, y busco la importancia y me baso en todo eso, ¿no? Científicamente explico, entonces cubrirá esos conocimientos, ¿no es cierto? Y cómo puedo eso aplicarlo a lo mío. Justificación práctica, CISA. Justificación práctica. Detalla los beneficios que el estudio puede ofrecer en términos aplicados, es decir, cómo los resultados pueden ser utilizados en la realidad para mejorar una situación o resolver un problema concreto. Correcto, mire, en la justificación obviamente cojo los beneficios, la comunidad, el lugar donde que va justamente a beneficiarse de estos resultados, ¿no es cierto? ¿Que mejorará la situación? ¿Que resolverá un problema o no? Claro, pues va a resolver un problema. Si en la comunidad de Vinchoa, de Casipamba, los profesores no saben manejar plataformas virtuales como Zoom y como Meet, y es una de las herramientas, yo les enseño a ellos, ¿no es cierto? Van a resolver un problema, claro, porque van a poder trabajar con sus estudiantes, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que se refiere, justificación social. ¿Por qué es importante, Alexandra? Justificación Alexandra, social. Se refiere al impacto que la investigación puede tener en la sociedad, ya sea en términos de bienestar, desarrollo o resolución de problemáticas sociales.
Y en este problema sería de problemática social, ¿no? Por ejemplo, si el profesor comienza a manejar sobre tecnologías, sabe trabajar con Kahoot, sabe trabajar con Meet, sabe trabajar con, ¿cómo se llama? Con Google and Drive, sabe trabajar con, qué sé yo, plataformas en la web, todo lo demás. ¿Qué es lo que hace? Que todo lo que él sabe, él va a trabajar con sus estudiantes y obviamente va a ser la comunidad, sus estudiantes, los beneficiados, ¿no es cierto? Justificación metodológica, Norma. Justificación metodológica. Argumenta la pertinencia del enfoque y método seleccionado para abordar el problema de investigación justificada, su validez y adecuación para el estudio. Ya, aquí es donde que nosotros un poquito vamos a hablar de un poquito de la metodología, pero un poquito, no mucho, porque hay una parte metodológica que eso ya comienza las otras clases, pero un poquito sí le hablamos que nosotros hacemos mediante lo que es, porque hay muchas formas de metodología, ¿no? Inductivo, deductivo, descriptivo, ¿qué más? Grupal, de campo, etcétera, hay un montón. Pero nosotros hablamos un poquito de la metodología que nosotros vamos a utilizar en este momento, ¿no es cierto? Los métodos, por ejemplo, de abordar el tema, de estar con el fenómeno de estudio, etcétera, etcétera. Lo vamos a abordar así poquitamente y cómo eso va a solucionar el problema. Pero hay una página dirigido a los métodos, o sea, solo métodos. ¿Qué métodos utilizamos? Hay una unidad, incluso para hacer otros temas también. Y nos preguntan, ¿no? Usted hizo la investigación, señorita Norma. Ah, ya. ¿Qué método utilizó? Inductivo, deductivo, descriptivo, etcétera, 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 ¿no es cierto? Ya, pero bueno, en estos también hacemos una descripción pequeñita, no mucho, pero pequeñita nada más, porque hay un espacio para poner lo que es metodología. Ya. Bueno, aquí hay un video que justamente plantea más o menos de lo que yo hablé. Está en este video, como no se puede reproducir desde aquí, nos dice más o menos cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que plantear, está desde ahí justamente realizado, ¿ya? Entonces ustedes les dan un clip, si no les dan un clip aquí y ya lo pueden visualizar, que justamente es sobre habla sobre el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación, cómo se tiene que hacer. Entonces, miren, en sí, en conclusión y para determinar, dice que el estudio de objetivos, justificación el análisis profundo, detallado del fenómeno complejo, ya que comprende explorar las particularidades y contextos específicos de cada situación que existe, ¿no es cierto? Mira, entonces en conclusiones se trabaja en todo esto, ¿no es cierto? Entonces tenemos nosotros lo que es el problema, tenemos ya entonces el planteamiento del problema, tenemos los objetivos, tenemos también la justificación, el problema debe ser claro, preciso, algo que se pueda ejecutar, algo que se pueda dar una solución. No vamos a querer, por ejemplo, a decir algo que no podemos, qué sé yo, crear una nave espacial para irnos a otro planeta. Imposible. Debe ser algo que podamos trabajar referente al tema educativo que nosotros estamos como docentes, ¿no es cierto? Debe ser en respuesta a un aprendizaje de los estudiantes, de los niños, de los jóvenes, ¿no es cierto? Y que podamos resolver. No sabe matemáticas, ¿cómo le enseñamos matemáticas? No sabe inglés, ¿cómo le enseñamos inglés? No sabe estudios sociales, ¿cómo le enseñamos para que aprenda estudios sociales? ¿No es cierto? Entonces, a eso dar respuesta mediante diferentes técnicas, metodologías, ¿no es cierto? ¿Para qué? Con todo eso, para que mediante un software, una aplicación, lo que sea, llegar a un aprendizaje. O si no, un aprendizaje significativo. ¿Qué es el aprendizaje significativo? Es el aprendizaje para la vida, ¿no es cierto? ¿Cumpliendo qué, señores estudiantes? Cumpliendo obviamente unos objetivos, sí, o el objetivo general, que el objetivo general tiene mucha relación con el problema. Es igual, el objetivo general es el problema. Pero dentro del objetivo general ha habido tres, ¿no es cierto? Específicos, ¿no es cierto? Así dijo el profesor. Tres específicos que son el camino, que son los pasos que ayudan a cumplir el objetivo general, ¿no es cierto? Y la justificación que conlleva todo, por qué razón, motivo, circunstancia, utilicé y hemos trabajado y queremos dar respuesta, ¿no es cierto? A esto, ¿no es cierto? Eso es entonces la clase que nos ha correspondido en esta semana, señores estudiantes, por favor, está subido, en este momento está subida la tarea. Está subido todo lo que corresponde a la semana 6. Les invito a que también revisen este video que va a quedar grabado, por favor, que no falten a clases. Ya estamos hablando cada uno de los temas que nos corresponden también para que ustedes puedan hacer una buena investigación, puedan hacer unos buenos trabajos también y de esa manera ustedes los puedan abordar, ¿no es cierto? Lo puedan desarrollar. Entonces vamos en esta parte avanzando con los temas. Nos estaremos viendo la próxima semana, señores estudiantes. Un gusto con ustedes.